Hola, mi nombre es Martín Centeno, soy jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Educación Superior, departamento en el cual llevamos los concursos, proyectos y fondos asociados a instituciones. Y en este caso les voy a presentar la convocatoria de propuestas para presentar proyectos y enfrentar los procesos de acreditación, así como instalar e establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad para centros de formación técnica e institutos profesionales que aún no hayan obtenido su acreditación, lo cual es un tema relevante para el sistema y prioritario para esta subsecretaría. En tanto, la ley 21.091 transita hacia un sistema totalmente acreditado, con plazos establecidos para aquello, y este fondo busca acompañar y apoyar los proyectos institucionales que tengan un sustento académico, estudiantil, de proceso, con el fin de permitirles alcanzar y cerrar ciertas brechas para así lograr la acreditación. En la primera lámina vemos el objetivo general. Como les señalaba recién, efectivamente lo que busca es contribuir a fortalecer los mecanismos de aseguramiento de la calidad y acreditación institucional de IPs y CFTs que no se encuentran acreditados, que cuenten ya con la autonomía y que no tengan un proyecto del año pasado en ejecución. En este sentido, la idea de instalar mecanismos más permanentes, áreas o unidades, es que no sea simplemente acompañar el proceso de presentación a la acreditación. Por cierto, eso está considerado, pero la idea es que la institución tenga una instalación más permanente de estas políticas y mecanismos. En ese sentido, la autorregulación integral, el mejoramiento continuo y otros aspectos del desarrollo estratégico del sistema serán fundamentales. Hoy día sabemos que muchas ya han empezado este camino, tienen fecha de acreditación y están en distintas etapas, pero por lo mismo la idea es que se reflejen en políticas y formalicen estos procesos, pasando a ser ya parte de la institución. En este sentido, la consolidación de instituciones técnicas que estén próximas a instalar capacidades permanentes o ya lo hayan hecho para el aseguramiento de la calidad podrán presentar propuestas considerando sus distintos contextos. En la lámina siguiente, asociada a cuáles son las instituciones elegibles, les mencionábamos recién que son IP y CFTs no acreditados, pero que deben contar con autonomía y no tener un proyecto de esta misma línea del concurso del año anterior. En este concurso están exceptuados de postulación, es decir, no pueden postular los CFT estatales, dado que ellos tienen su propio ritmo establecido por ley, en el cual deberán presentarse en los plazos establecidos por ley para la acreditación. Los proyectos que ustedes van a poder presentar deben tener entre 12 y 24 meses respectivamente, como mínimo y máximo, a partir de la total tramitación. Esto es relevante porque probablemente el plazo del proyecto en algunos casos coincida con la acreditación. Eso debe establecerse claramente en la propuesta, debe estar considerado. Por lo tanto, si se acredita y el proyecto sigue, debe estar en el proyecto también, considerando que una vez que se logre la acreditación va a haber áreas que ya van a quedar instaladas, entonces no es un impedimento, pero sí son los plazos mínimos y máximos de presentación de las propuestas. Los montos de esta convocatoria para el 2020 tenemos 333.655.000 pesos. Estos fondos son el total de los recursos para las propuestas que se presenten. Cada institución puede presentar un máximo de una propuesta de entre 50 y 100 millones. Los gastos en la propuesta, como van a ver en el formulario, son exclusivamente gasto corriente. Es decir, aquí no hay gastos de inversión, gastos de capital, sino que simplemente gastos corrientes para instalar procesos en términos de recursos humanos, asesoría, asistencia técnica, en fin. Distintos gastos operativos también que pueden tener, que impliquen generar estas políticas y procesos. Los montos finales de la propuesta en general pueden ser modificados según lo que los comités que vamos a ver más adelante, tanto de evaluación como de preselección, puedan tener con respecto a cada una de las iniciativas que se presenten y que finalmente sean adjudicadas. En la siguiente lámina de acciones específicas hay dos aspectos generales. Si bien las acciones específicas son bien concretas, como ideas de desarrollo, hay dos que deben estar presentes en todos los proyectos. El primero es que, como ya lo hemos dicho, se fortalezca la capacidad de gestión, y eso debe ser evidente en los proyectos, que los mecanismos se instalen para asegurar la calidad, que haya además dentro del proyecto consigo mismo
que considere la evaluación de estos procesos y vayan evaluando sus resultados, junto con el acompañamiento del ministerio que tiene evaluaciones e informes semestrales. También la institución debe establecer mecanismos que acompañen estos procesos. Todo lo que ustedes hagan, esto está de más decirlo, pero tiene como marco de referencia las características de los procesos de acreditación institucional. Es decir, si ustedes van a generar su proyecto según lo que hoy día ha sido la acreditación y las señales que ya han recibido la CNA, son elementos clave que deben estar presentes explícita o implícitamente a la hora de elaborar las propuestas. En la siguiente lámina de la primera parte de acciones específicas hay en cada uno de estos puntos aspectos a abordar. La idea es que la propuesta aborde uno o más acciones específicas, pero al menos debe abordar uno. Y por cierto puede complementar con otros que sean pertinentes para la realización de las propuestas. El primer punto es recursos para una propuesta que busque diseñar o implementar una política y un modelo que busquen fortalecer orgánicamente a la institución con miras a el aseguramiento de la calidad. Por otra parte, en otro aspecto específico es fortalecer los mecanismos y sistemas. Hay instituciones que ya tienen funcionando algunos aspectos relevantes, oficinas, unidades, políticas, y aquí queremos fortalecer o consolidar aquellos, entendiendo que en las distintas etapas de desarrollo siempre hay elementos que en la lógica de mejora continua deben ser abordados. Así es que los mecanismos de evaluación, de proceso, van a estar considerados, cómo hay una retroalimentación del proceso formativo, cómo se hace este vínculo, también como un elemento clave. El desarrollo, implementación y consolidación. Aquí hay procesos de diseño, levantamiento, monitoreo y seguimiento. Y esto tiene que ver con cómo los planes de desarrollo sectoriales, de planificación operativa, internos, externos, son acompañados o se diseñan, entendiendo que debe haber una verificación de la calidad en todo momento dentro de las instituciones y los procesos formativos. Por lo tanto, también pudiese haber un proyecto que sea focalizado para esta área o que tenga esta acción específica como una más. La penúltima acción específica tiene que ver con los procesos de gestión y esto es cómo funcionan hoy día las instituciones en docencia, innovación y vinculación con el medio. Es muy relevante destacar que las instituciones de formación técnica deberán acreditarse en todas las áreas, siendo además hoy día, aparte de la docencia como motor, la innovación y la vinculación desafíos muy pertinentes y próximos. Por lo tanto, la gestión que ustedes hagan y que tengan en sus instituciones podrá verse reflejada en la propuesta como algo clave para su institución. Por último, el desarrollo, implementación, aplicación de mecanismos e instrumentos para el proceso de autoevaluación también puede estar considerado. La autoevaluación como elemento central del proceso de acreditación entendemos que va a ser una prioridad y que es una prioridad hoy en día. No obstante, también dejar instaladas estas capacidades pudiese ser algo muy relevante. Por lo mismo que estas acciones específicas, como les decimos, lo más probable es que complementen dos o más, o que si es un proyecto más amplio puede abordar las distintas acciones, pero sí debe ser muy claro en cuál es la primaria o cuál es la que se establece formalmente como la clave del proyecto. Los proyectos tienen una primera etapa de evaluación que considera distintos criterios. Me interesa revisar sobre todo los criterios que están a la izquierda de su pantalla. Estos criterios luego se desglosan en subcriterios. Esto les puede permitir ver cómo presentar algunas estrategias sobre sus propuestas, entendiendo que en este proceso de evaluación, que cuenta con al menos 3 evaluaciones cada propuesta, lo que buscamos es evaluar la calidad. Y un primer conjunto de criterios que consideran el 70% de la evaluación de calidad, ya eso es algo que vamos a explicar a continuación, pero hay una primera evaluación de calidad, un 70% de este total está asociado a la calidad que tiene la coherencia de la propuesta y la consistencia, es decir, cómo se relaciona y cómo logra plasmar la idea del proceso y proyecto que ustedes quieren realizar. Un primer criterio entonces es la calidad del diagnóstico, pero el diagnóstico no per se, sino cómo el diagnóstico permite entender la propuesta, cómo se justifica la propuesta en torno a un diagnóstico. Y ahí hay distintos aspectos, voy a señalar algunos relevantes, no me voy a detener en cada uno, pero por ejemplo la realidad institucional debe tener una mirada pertinente. Aquí aprovechen de señalar datos cuantitativos, cualitativos,
que justifiquen esta propuesta, cuál es el foco o qué es lo que va a abordar, considerando los avances previos, los informes que tengan antes, y aquí es muy importante que puedan detallar claramente en qué situación están las políticas e instrumentos, estatutos, organigrama institucional, misión, visión, plan de desarrollo estratégico, modelo educativo, modelos de aseguramiento de la calidad u otros. Todo lo que tengan o esté en desarrollo, lo ideal es que ustedes puedan detallarlo para que cualquier lector y los evaluadores y evaluadoras que se enfrenten al proyecto puedan saber en qué momento del proceso institucional se encuentran. Asimismo, nos interesa poder ver en este diagnóstico cómo es la planificación del proceso de autoevaluación institucional, cómo están proyectando la acreditación, no solo temporalmente, sino también quién está a cargo, qué mecanismos han hecho, cómo son las áreas, las metodologías, cómo están recolectando información, en fin, que también puedan en este diagnóstico dar cuenta de cómo están abordando la acreditación. Y lo último de este primer criterio, que es muy importante, es que el foco o el problema, podríamos decir, esté claramente definido. En este sentido, es una articulación de las distintas partes de la propuesta, pero creemos que es muy relevante poder articular a partir de este primer momento del proyecto, que es el diagnóstico, cómo hay una construcción completa y cómo las acciones van a llevar a cabo estos aspectos. En la siguiente lámina de los criterios de evaluación, que también siguen siendo la coherencia y consistencia, un primer criterio es que se defina dentro de la propuesta un modelo de gestión para la implementación. Ahí los subcriterios va a ser que efectivamente uno vea una dirección y que haya participación de distintos actores, cómo se va a gestionar el desarrollo de la iniciativa, cómo este modelo puede lograr de manera efectiva y eficiente los procesos, cómo hay una articulación entre las áreas, cómo es la comunicación y cómo las estrategias de este modelo de gestión nos dan garantía o más claridad respecto de los logros que se buscan y el foco propuesto. El tercer criterio en este primer apartado es de la capacidad para planificar y monitorear las acciones. Aquí yo diría que hay dos elementos fundamentales. Para poder planificar y monitorear adecuadamente, por cierto, lo primero es que la planificación de hitos y actividades, entendiendo los hitos también como logros intermedios, tengan una lógica secuencial y temporal apropiada. Aquí uno podría decir que el proyecto debe ser muy claro en cuáles son los hitos o los elementos centrales de estos avances intermedios compuestos por actividades, pero cómo la propuesta es completa y se entiende en este arco temporal de 12 o 24 meses, de entre 12 y 24 meses, para los logros. Si hubiera algo que faltara, si hubiera alguna parte que se pierda, por cierto, se va a entender menos la propuesta. Entonces aquí también los invitamos a ser estratégicos y claros en cómo articulan estas distintas unidades, desde el objetivo, digamos, hasta las actividades, incluyendo las estrategias, la propuesta. El último subcriterio del tercer criterio habla de los mecanismos de monitoreo y evaluación de los compromisos. Si bien esto es algo que tiene que estar en todas las propuestas, como lo hemos dicho, es importante que haya un proceso permanente en una unidad, un área o alguna forma en que vaya monitoreándose este avance, que en muchos casos podrá ser quizás parte del proceso de acreditación, como la autoevaluación, pero debe ser algo relevante. La tercera lámina de criterios de evaluación tiene los criterios 4 y 5. El cuarto va a evaluar la coherencia entre cómo se fundamenta el diagnóstico que fundamenta el foco de la propuesta y cómo se articula con los objetivos y estrategias. Es decir, cómo el diagnóstico permite ser coherente y cómo yo a la lectura de los objetivos también veo que esas estrategias son pertinentes. El quinto criterio, que es clave también, es la calidad de la propuesta. En este sentido, la formulación de objetivos, estrategias y acciones deben ser pertinentes, suficientes para poder lograrlo. Los hitos tienen que ser claros, las actividades relevantes y además algo que no es menor es que los medios de verificación que van a dar cuenta de los resultados, es decir, cuando ustedes nos propongan cómo van a medir determinado resultado, podamos nosotros entender claramente cuál va a ser el resultado y dónde yo puedo ir a medir, ver o evaluar que se hizo esa actividad o que se logró el objetivo o algún hito en particular. Vamos a buscar en el sexto la capacidad de definir metas y resultados.
Aquí los indicadores que ustedes propongan deben ser pertinentes y suficientes. Primero deben responder a lo que se quiere lograr, pero además deben ser claros en lo que buscan, en tanto las metas comprometidas sean razonables, ¿no? Entendemos que estos son proyectos de un alcance limitado, pero las metas deben ser razonables y coherentes. Sobre el monto y la distribución de los recursos son dos aspectos. El primero es que el monto sea pertinente, no esté sobrevalorado, pero tampoco esté subvalorado el costo de los procesos. Entendemos que aquí hay una combinación de esfuerzo institucional, en tanto destinan recursos propios, recursos humanos digo, las propuestas deben solamente incluir recursos del ministerio, pero por cierto que hay un compromiso de la institución en cómo y dónde van a llevar a cabo los procesos. Pero el monto entonces debe ser plausible y debe ser claro cuánto es lo que cuesta este proceso en términos del planteamiento de recursos, pero también la distribución, cómo distintas áreas están cubiertas y quizás si los recursos no alcanzan para un área, el proyecto debiera dar cuenta de cómo la institución está a cargo de desarrollar ese objetivo o acción. El segundo grupo, que es el 30% de la evaluación, tiene como eje evaluar la magnitud de los resultados y la sustentabilidad de los compromisos de la propuesta. Y aquí el primer criterio efectivamente es ver qué cambios relevantes se están proponiendo. Insisto, aquí si uno piensa desde el diagnóstico, el foco, los objetivos y toda la justificación y el arco del proyecto, uno debe tener claro cómo esta institución cambia en relación a lo que ella misma plantea y es capaz de establecer de su realidad. Por eso las metas desafiantes no son per se para el sistema. Por cierto que es relevante, pero ustedes mismos en el proyecto deben dar cuenta cómo en su institución estos cambios pueden ser desafiantes y generan efectivamente una diferencia entre el inicio de la propuesta y lo que pretende alcanzar. El segundo aspecto es que haya un fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad. Aquí hay dos cosas muy claves. Primero, que los mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación se vean establecidos y se vea como parte de un mejoramiento continuo y que las acciones que se establezcan sean pertinentes para el desarrollo de la autoevaluación institucional como parte del subcriterio de este segundo criterio. El tercer criterio que podemos ver es que las capacidades humanas y materiales de la gestión comprometan un fortalecimiento permanente, es decir, que se vea que esto está quedando instalado en la institución y que hay una mejora en las capacidades que tiene la institución instaladas, pero también en las que desarrolle, y aquí esto se articula con la viabilidad. La viabilidad de la propuesta y su sustentabilidad es fundamental. En este sentido, nosotros creemos que el liderazgo de la propuesta, que los actores que se plantean, que la participación de los equipos ejecutivos nos permitan entender que es un proyecto que se va a llevar a cabo, que va a estar liderado y acompañado en todo momento, pero asimismo que haya estrategias concretas que uno entienda que va a haber sustentabilidad. Sustentabilidad entendida no solo como algo económico, por cierto que es clave, pero las estrategias de institucionalización y sustentabilidad deben ser constantes. Aquí hay una sustentabilidad en el tiempo, organizacional, de gobernanza, normativa, por cierto también de recursos humanos, de equipos, de estructura. Entonces, cuando uno piensa en la sustentabilidad es que uno entienda que el proyecto, más allá de los recursos, es decir, que hay una continuidad de esos equipos, se está instalando y no puede haber después un desconocimiento de una política. Entonces, lo importante es que haya una sanción de los procesos, una instalación de los productos, una socialización de la normativa, una construcción conjunta, en fin. ¿Cómo uno ve que esto está quedando en la institución y no es un proyecto aislado que va a acompañar un proceso determinado y luego esto va a quedar un poco abierto en términos de cómo la institución sigue después de este proyecto y de la, ojalá, pronta acreditación institucional? Como ustedes habrán visto, estos dos procesos de evaluación o estas dos grandes áreas componen un 100%, el 70 y el 30. No obstante, la evaluación en general de la propuesta tiene un 70% y hay otro comité que es el encargado de evaluar y de otorgar puntaje al siguiente 30%, con algunos criterios. Y estos son los criterios de preselección, que es el siguiente comité. Una vez que se evalúan todas las propuestas, por 3 personas cada propuesta de proyecto, con esa evaluación luego discutida, consensuada,
Se entrega este insumo y hay un comité de preselección que establece algunos criterios, que es la lámina siguiente, en la cual tenemos 3 criterios clave. El primer gran criterio es la relevancia de esta propuesta y cómo se alinea con las prioridades del Ministerio de Educación. Hoy día para nosotros ese subcriterio como subsecretaría se traduce en que hay una coherencia de este proyecto educativo con la oferta que tiene que desarrolla la institución. Por lo mismo este comité va a ver efectivamente cómo es el proyecto, qué oferta tiene, cómo se ha venido desarrollando, información que también debe estar plasmada en el formulario. En un segundo aspecto, la cantidad de estudiantes beneficiados por la propuesta respecto al total del sistema tiene 2 componentes. El primero es la matrícula total de la institución. Aquí la base para considerar la proporción de matrícula total es este conjunto, es decir, los CFT y P no acreditados, exceptuando los CFT estatales. Esa matrícula total va a ser contra la cual se va a evaluar la matrícula total de la institución y la matrícula de primer año también. Es decir, cómo la institución ha venido desarrollándose y hoy día se proyecta en términos de matrícula para la acreditación y se enfrenta a los procesos educativos. Y el último criterio es cómo se ven la instalación de las condiciones institucionales para la gestión del proyecto, la sustentabilidad y cómo la propuesta contempla estrategias de institucionalización y sustentabilidad, usando también algunos parámetros que dentro de este comité se establecen. En esta parametrización y con esta ponderación, la propuesta tiene una evaluación final. Luego de esa evaluación final se hace un ranking y se le propone al subsecretario las propuestas a financiar según los recursos disponibles. Esta es la presentación resumida de lo que es más relevante en las bases del concurso de acreditación y aseguramiento de la calidad. Esta presentación por ningún motivo reemplaza la lectura y comprensión de las bases. En las bases está detallado todo este proceso. En las bases también aparecen las condiciones de postulación, las condiciones de continuidad, de evaluación, de rendición de los informes. Es muy importante el conocimiento de las bases y su lectura para la presentación de la propuesta. Con esto buscamos ayudar una aproximación a las instituciones en general, pero no reemplaza las bases. Y además ustedes contarán con un periodo de preguntas y respuestas que deben hacer llegar formalmente al correo electrónico de esta convocatoria. Y dentro de ese periodo las respuestas que el Ministerio entregue serán parte también de las bases. Por lo tanto, es muy relevante que canalicen a través de esa forma sus consultas. Les deseamos mucho éxito en la presentación, elaboración y desarrollo de las propuestas. Sabemos lo relevante que es, por lo tanto los invitamos a participar, a presentar en la plataforma de postulación y a informarse de todos los requisitos. Que estén muy bien.